queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? El día de hoy iniciamos esta nueva clase de historia correspondiente al 31 de agosto de este año 2020. Quienes habla, Blanca Toledo Bravo. Tenemos el objetivo valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al acervo cultural humano por medio del conocimiento de sus más significativos logros intelectuales, científicos, para desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos. Como estamos en la unidad 3, las civilizaciones fluviales de la antigüedad, continuamos con la cultura china. Revisamos su organización política. La antigua China tuvo un sistema de gobierno en muchos aspectos similares a otras civilizaciones antiguas. El poder era ejercido por la sucesión familiar, o sea, por dinastía. Esto hizo que unas pocas familias se mantuvieran en el poder por siglos y que el gobierno fuese cada vez más centralizado en el monarca. El gobierno era teocrático, esto es que el rey se consideraba representante de la divinidad en la tierra. Consideraban que ellos gobernaban a los hombres de acuerdo con el modelo de gobierno de los dioses en el cielo. Por eso, a los antiguos emperadores se les debía rendir obediencia y sumisión para poder gobernar cada vez más extensos territorios. Los emperadores disponían de funcionarios pertenecientes a la aristocracia, llamados mandarines, quienes dirigían la administración y la justicia. Sin embargo, la estructura estatal era tan rígida que los cambios se daban muy lentamente. Vemos que aquí el gobierno se encontraba en manos del emperador. Era asesorado por los mandarines, como ya dijimos, que se encargaban de la administración y defensa de las tradiciones y costumbres del país. En cuanto a la organización social, a pesar de haber sido un pueblo dado al intercambio comercial, la sociedad china se caracterizó por ser muy celosa en el resguardo de las tradiciones y el honor de las instituciones. Esa tradición también fue una forma de mantener el respeto por el orden social de clases, de modo que la clase dominante se mantuviera en el poder y el pueblo se dedicara a sus labores en el campo, base de la riqueza del imperio. Además de soportar el mayor peso en la productividad del imperio, campesinos artesanos también pagaban los impuestos que sostenían el aparato gubernamental. Los esclavos eran empleados como servidumbre y mano de obra para el Estado. La célula de la sociedad china antigua era la familia, indistintamente de la clase social a la que pertenecieran, donde se inculcaban el respeto y la veneración hacia los mayores. La mujer se dedicaba a las actividades domésticas y solo ayudaba en la agricultura si era necesario. Observamos que el faraón es la máxima autoridad, sacerdotes y nobles, los últimos ocupando cargos de administración y ejército. Dentro de los funcionarios escribas tenemos también a los ricos comerciantes, algunos profesionales de prestigio como médicos, arquitectos. Los artesanos son pequeños comerciantes y campesinos y en el último eslabón están los esclavos. Luego vamos a observar dentro de la cultura china, encontramos lo que es la cultura, su filosofía y su arte. En cuanto a la cultura, tenemos primero la economía. La principal actividad de base de la civilización fue la agricultura. Era de subsistencia, es decir, producía para el consumo de su familia y era poco lo que compraba o vendía. Además, la distribución de la tierra tendía a ser desigual. En este contexto, la tierra tenía para el campesino una importancia tal en tiempos de sequía o malas cosechas. Prefería vender a un hijo antes que a su lote.
Otras actividades económicas tenemos importantes para los chinos fue la ganadería, por los grandes pastizales con los que contaban domesticaban al ganado bovino, ovino y caprino. En la artesanía trabajaban el metal, la cerámica, los textiles. Aún en la actualidad son reconocidas como piezas muy valiosas la cerámica y la seda chinas, muy reconocidas a nivel mundial. En cuanto a su religión y filosofía, si bien practicaron el animismo, la práctica religiosa llegó a mezclarse con la filosofía, que tomó gran importancia desde la antigüedad. Sus más destacados filósofos fueron Lao Tse y Confucio. La obra de Confucio tiene ciertos parecidos con la obra de Sócrates, pues promovió la práctica del amor, la justicia, el respeto por las tradiciones y la autoridad, la reverencia a los mayores, la sabiduría y la sinceridad. Una de las obras que expone su pensamiento es el Gran Estudio, de contenido ético y político, escrito por su discípulo Tzu después de la muerte de su maestro. La doctrina llamada confucianismo se convirtió en religión oficial hasta el siglo VII y fue enseñada en las escuelas hasta el siglo XX. Este filósofo chino, creador del confucianismo, una de las figuras más determinantes en la historia china. Confucio no legó escritos en los que aparecía su filosofía de modo sistematizado. Su pensamiento se transmitió a la posteridad solo gracias a la difusión que de él hicieron sus discípulos. Las enseñanzas de Confucio se enmarcaron en el ámbito de la filosofía ética, moral, política. Afirmaba ser un restaurador de la moralidad antigua y mantenía que los propios actos externos basados en 5 virtudes, bondad, honradez, decoro, sabiduría y fidelidad, encierran el conjunto del ser humano. Tenemos los aportes culturales. En los aportes culturales, en la cultura china, son muy conocidos. Primero tenemos, en cuanto a su cultura propiamente dicho, los aportes al mundo que se pueden mencionar está la astronomía, elaboraron mapas de los astros, predecían eclipses, se anticipaban al paso de los cometas y conocieron los equinoccios. En la matemática desarrollaron cálculo y álgebra, calculaban raíces cuadrada y cúbica, encontraron la constante entre el diámetro de una circunferencia y su longitud, con lo que inventaron el compás. También hoy es extendida la opinión de que el ábaco, un instrumento de cálculo, fue inventado en China. En la medicina desarrollaron la herbolaria y la acupuntura, disciplinas consideradas alternativas en el occidente. En la tecnología, en el siglo I, ya los chinos conocían el papel, lo mismo que la imprenta en el siglo VIII, mucho antes que Gutenberg. La pólvora fue inventada por los alquimistas chinos alrededor del siglo IV a partir de la mezcla del carbón vegetal, salitre y azufre. Gracias a la pólvora hacia el siglo XIII aparecieron los cañones en Europa. De 3 a 4 siglos antes que en Europa se mencionaron la existencia de la polaridad magnética, los chinos desarrollaron la brújula colocando un imán dentro de un pez de madera que al ser colocado en el agua apuntaba hacia el norte. Uno de los secretos mejor guardados por los chinos fue el de la seda, tela producida a partir de la fibra elaborada por el gusano que lleva el mismo nombre. La historia de la seda empezó unos 1800 años antes de Cristo. Desde entonces China exportó la tela sin revelar cómo se producía. Hasta existió un camino que comunicaba el lejano oriente con Europa llamado la Ruta de la Seda, por el que se transitaba la mercadería de todo el mundo. En el arte, la arquitectura construyó templos, palacios, puentes, caminos, pero la obra de mayor importancia hasta el día de hoy es la Gran Muralla, que aún se conserva. También desarrollaron artesanía a partir del bronce, el hierro, el marfil y la porcelana. Observamos aquí en su diapositiva algunos de los aportes culturales y observamos también que lo hemos caracterizado en cuanto a escritura, xilografía, en otros inventos, arte y arquitectura.
Nosotros conocemos que Cristóbal Colón descubrió América, pero hay escritos en que se cree que los chinos llegaron por primera vez a América. Eso aseguran ellos. Los chinos tratan a su cuenta en historia y gran parte de ella ha sido corroborado. El monje probablemente que navegó por el Pacífico Norte a través de Alaska y California hasta que finalmente llegaron a las costas de México. Un mapa del mundo fue publicado en China en 1418, como lo estamos observando, durante la dinastía Ming. Su existencia sugiere que el famoso almirante chino Zheng He, un musulmán, y sus marineros no solo habían navegado en el Océano Índico, pero también había dado la vuelta al mundo. Una gran interrogante. Una comparación del mapa de 1418 con el mapa de Shanghai Yudi Guangtu en 1430 muestra que la marina Ming había dibujado en detalle la peninsular de California. Mejoró el contorno de la costa oeste de América del Sur, Ecuador, Perú, Chile. Añadió características importantes al este de la costa como Labrador del Canadá, Florida y el Golfo de México. Las similitudes, incluyendo errores, que los mapas secretos europeos compartieron con los mapas Ming, sugieren que los mapas utilizados por los exploradores europeos se derivaron en parte de los chinos. Espías portugueses como Niccolo da Conti en 1425 y Pero de Covilhã en 1487 habían logrado hurtar copias de estos mapas chinos de los Ming. Una gran interrogante hasta nuestros días. Aunque solo la mitad de los símbolos que se encuentran en la Gran Roca de Albuquerque, Nuevo México, se ha identificado como escritura china, el mensaje hace referencia a que un hombre rindió honores a un ser superior con un sacrificio de un perro, completa el estadounidense. El investigador afirma que hasta la sintaxis como la forma de las letras es similar a la que fue utilizada para documentar antiguos rituales de las dinastías Shang y Zhou. Luego tenemos a la cultura india. También es una cultura muy importante hasta nuestros días por sus grandes aportes. En cuanto al origen, vamos a observar. En el tercer milenio a.C., los drávidas se establecieron en la orilla del río Indo y se dedicaron a la agricultura. Durante este periodo se logró un gran avance cultural, principalmente en las ciudades de Harappa y Mohenjo, sistema de canalización y uso de ladrillo en la construcción. A mediados del segundo milenio a.C., los arios invadieron el territorio y se instalaron entre los ríos Indo y Ganges. Sometieron a los aborígenes y se apropiaron de sus tierras formando haciendas y pusieron la región védica. En el predominio ario, hacia el año 1500 a.C., las tribus arias europeas invadieron la India por el extremo noreste. Eran parte de aquellas oleadas de inmigrantes, arios, nómadas y pastores. Los arios destruyeron las ciudades de Harappa, Mohenjo-Daro. Aportando su lengua y cultura, terminaron asimilados e integrados. Vemos que en la cordillera del Himalaya, en el centro-sur de Asia, nacen los ríos Ganges e Indo, convierten un extenso territorio conocido como la península del Deccan en una región propicia para la agricultura. En cuanto a los periodos, tenemos el Drávida, el Ario y el Imperio. Veamos el imperio. Tras la conquista de persas y macedonios entre los siglos IV y III a.C., en el año 321, el caudillo militar Chandragupta Maurya convirtió a la India en un imperio con grandes obras de urbanización, pujante comercio y uso generalizado de la moneda. La India conserva una organización social, pero esta es una sociedad de castas. En la antigua India, la sociedad estaba estratificada de acuerdo a un criterio racial que se justificaba a través de la religión. Los arios introdujeron en la India una mitología según la cual el padre de esa civilización y creador de la primera dinastía fue Manu, cuyo código de leyes que lleva su nombre prescribe una doctrina llamada Chaturvanya. El término Vanya significa color, de manera que el régimen sociopolítico
Dividía a la población en castas de acuerdo al color de la piel. Mientras más blancos eran más puros, mientras más oscuros más impuros. Además estaba justificada la esclavitud. La Chaturvarnya forma parte de la religión que conocemos como brahmanismo o hinduismo, que se extendió por casi todo el territorio de la antigua India hasta esta actualidad. ¿A qué se debe esta desigualdad y exclusión? La división de castas en la antigua India era desigual y excluyente. En este orden social, los derechos y privilegios eran mayores en la parte alta de la pirámide social, en donde se ubicaban las castas más puras, los brahmanes y los kshatriyas, y disminuían hasta desaparecer en las castas inferiores o impuras de las vaisyas y los sudras. Los altis intocables eran fuera del sistema de castas, por tanto no tenían ningún derecho. Además, según la mitología hindú, las castas provienen de las partes del cuerpo de la divinidad, de los brahmanes de la cabeza, los kshatriyas de los brazos, los vaisyas de la cintura y los sudras de los pies. Las principales características del sistema del Varya eran desigualdad inmutable determinada por el nacimiento en una casta, distribución desigual de los oficios por castas, endogamia, pues estaba prohibido el matrimonio entre castas e inclusive entre grupos dentro de una misma casta. Observamos aquí las castas de la India. Vemos que el Varna significa color, ya que cuanto más claro es el color de la piel, más elevada es la casta. Observamos que aquí no hay inclusión, hay exclusión. La frase de este día. En la vida triunfa el que persevera, el que se esmera, el que persiste, el que sabe que no es fácil, pero continúa insistiendo. Si se cansa, descansa y continúa. Por eso es que jamás me rendí, jamás me rindo y jamás me rendiré. En los anexos en este día, observamos el video sobre la civilización india. Siempre les aconsejo que lean el libro de historia. Les aconsejo que sigan viendo sus videos que se suben todos los días lunes a la plataforma. Vamos por la lección 14. Dejen su comentario, no solamente la palabra presente. Gracias por haber visto el video. Tengan todos ustedes una bendecida tarde.